Intensas lluvias en el norte, lo vivimos el fin de semana, y los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de Chile. Usted está viendo imágenes precisamente del cambio climático, cómo ha ido afectando al mundo entero. Es un complejo escenario que se vive a lo largo del mundo, pero que afecta especialmente a nuestro país. Y no somos los únicos que sufrimos estos desastres climáticos. En Perú, al menos 40 personas han muerto por varios aludes en Arequipa debido a las intensas lluvias. Para profundizar más en este tema, estamos junto a Fabiola Barrenechea, jefa del Observatorio de Desastres de la Universidad Bernardo Higgins. Buen día. ¿Cómo estás, Fabiola? Preguntarte primero que todo, ¿van a ser más comunes los desastres tanto en nuestro país como en otras regiones del mundo? Buena pregunta. La verdad es que me atrevería a decir que sí, dado a que las características climáticas que estamos viviendo hacen que los eventos que antes eran, entre comillas, normales, sean cada vez más intensos. Por ejemplo, es que hay una distribución súper compleja en lo que es el tema climático, porque por un lado se van a intensificar las lluvias donde ya llovía, se va a intensificar la sequía donde no llovía, pero en otras partes, como lo que está ocurriendo en nuestro país, es que donde sí llovía va a llover menos y donde no llovía va a empezar a llover. Entonces, no hay como un patrón estándar que uno pudiese decir, mira, el cambio climático te va a generar tales y tales consecuencias dependiendo de donde tú estés ubicado en el planeta. Es muy complejo poder predecirlo. Pero sí Claro. estamos viendo que los eventos están siendo cada vez más intensos. Las precipitaciones están siendo más intensas, o sea, cae mucha más agua en menos tiempo, y obviamente que las sequías están siendo mucho más prolongadas, que es lo que estamos viendo ahora en la zona central de nuestro país. ¿Más comunes y más intensos? Más es que los desastres son generados por las personas, los desastres no son naturales. Ya no es natural que, por ejemplo, un aluvión afecte a las casas. Lo que nosotros hacemos es que nosotros nos ubicamos donde normalmente escurre el agua. Y eso hace que obviamente nos afecte a nosotros y nos impacte. Van a ser Claro. más intensos, insisto, y si nosotros seguimos con una planificación territorial que no va acorde a este cambio que está teniendo el planeta, obviamente que van a ser más frecuentes también. ¿Planificación territorial necesaria para enfrentar desastres? ¿Debiera haber una mirada de ese tipo, Fabiola? Sí, o sea, de todas maneras, la planificación territorial sí o sí tiene que considerar el riesgo de desastre, sobre todo en países como el nuestro, donde casi el 90% de nuestro territorio está afecto a algún tipo de amenaza. No tenemos nosotros dónde ubicarnos que no haya ningún tipo de amenaza, ya sea geológica, hidrometeorológica, siempre nos va a afectar algo. Entonces, esa planificación territorial tiene que ir acorde a medidas de mitigación que haga que estos impactos no sean tan grandes como lo que estamos viendo, por ejemplo, los incendios de la zona centro-sur. Tiene que haber una planificación, tenemos que tratar de regular los espacios donde la gente se instala. Yo sé que es difícil porque además la población que se instala en esos lugares son poblaciones de escasos recursos, donde no tienen otra opción, pero ahí el municipio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que hacer intervenciones para poder definir medidas de mitigación y poder sacar lecciones aprendidas de lo que nos ha ocurrido. O sea, en el incendio de Valparaíso, que se quemaron casi 3.000 viviendas, se volvió a construir en el mismo lugar con muy pocas medidas de mitigación. Yo he hecho estudios ahí con mis estudiantes de la Universidad de Bernardo Higgins y la verdad es que siguen muchas calles donde no pasa un carro bomba, donde no hay redes de grifos, por ejemplo. Nos pasó ahora en Santa Olga hace un par de años que también se quemó producto de un incendio forestal y hoy día estamos viviendo la misma situación. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a tomar medidas y ver que efectivamente los impactos están siendo cada vez más intensos. Debemos aprender de alguna manera. Falta Así una es. visión de políticas públicas, no solo de este gobierno, sino una mirada de Estado que integre los desastres como parte del país, en este caso. Mira, afortunadamente como Estado se ha avanzado bastante en lo que es el tema de la planificación. De hecho, la nueva ley ONEMI define que cada municipio tiene que tener su plan de gestión de riesgo de desastre y su plan de emergencia. El Por eso tema de dejó la, de ser ONEMI, digamos, como ahora es dejó de Senapred. ser ONEMI, ¿cierto? Ahora es la nueva Senapred. Y además, la ley de cambio climático también establece la construcción de planes de mitigación y de adaptación al cambio climático que integran estos planes de gestión de riesgo de desastre, que a su vez tienen que ir sí o sí relacionados con lo que es el ordenamiento territorial. Eso afortunadamente ya hubo un gran avance, está reciente, por lo tanto nosotros los impactos de esa nueva política pública la vamos a ver recién, yo creo que en unos 10 años más,
cuando se hagan nuevas construcciones, cuando se hagan nuevas viviendas y que ver que efectivamente cumplan. Yo creo que más que buenas intenciones y política, lo que nos falta a nosotros es más fiscalización. Ya. Esta nueva Senapred nuevamente no tiene un rol fuerte de fiscalización, sigue teniendo un rol de coordinación y de supervisión, pero no de fiscalización, o sea, no puede sancionar directamente a un municipio, por ejemplo, si es que no cumple con un ordenamiento o una planificación territorial acorde a la gestión de riesgo de desastre. Yo creo que eso nos falta un poco más, ser un poco más fiscalizadores. Una superintendencia, una suerte de superintendencia que Así fiscalizara, es. no sé, una superintendencia de desastre o de planificación, algo así. De gestión de riesgo de desastre, porque los riesgos se gestionan y se pueden disminuir sus impactos. Yo creo que sí nos faltaría un ente supervisor, perdón, fiscalizador como una superintendencia, como lo hay en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Como lo hay en Claro. otras institucionalidades públicas, que efectivamente tienen un rol de fiscalizar, porque lamentablemente el chileno, si no nos fiscalizan, es muy difícil que cumplamos la ley de buena fe. Entonces se construyen viviendas donde no tienen que construirse, la gente no se hacen capacitaciones acordes, ¿cierto? Yo sé que Senapred gasta una cantidad enorme de recursos haciendo estos simulacros, simulaciones de distintos tipos de amenazas, ya sea de erupción volcánica, de terremoto, de tsunami, pero eso no es suficiente porque además hay todo un entrenamiento a las autoridades que cambian cada 4 años. Entonces, cuando la autoridad recién empieza a agarrar el ritmo a lo que es gestionar una emergencia, ya hay un cambio de gobierno y un cambio de municipio y un cambio de toda la administración pública que genera que todo ese conocimiento no se traspase a las nuevas autoridades. Entonces, siempre hay un tema permanente que tiene que haber alguien, un ente superior, que pueda fiscalizar y pueda estar permanentemente recordando que el tema de los desastres ya llegó para quedarse, como dicen siempre, y que tenemos que hacer caso y no levantar la alfombra, barrer el barro y dejarlo ahí, que es un poco lo que hace el chileno. Claro, en el tema de la Senapred además se pone un énfasis especial en la prevención, en términos de los incendios forestales, cómo se podría prevenir de mejor manera que se propaguen con tanta facilidad y que además tengan tantos focos simultáneos. Mira, el tema de los incendios forestales es súper complejo poder prevenirlos porque son causados casi 100% por las personas, ¿ya? Ujú. Entonces, primero, tiene que haber un tema fuerte en la educación, en qué consiste, o sea, qué genera un incendio forestal, cuáles son las pérdidas que genera un incendio forestal, y además usar la tecnología que existe. Yo lo he dicho varias veces en otros canales, de que hoy día la tecnología te permite identificar a través de imágenes satelitales o de drones focos tempranos de incendio forestal por imágenes térmicas. Entonces, poder ocupar esta tecnología, yo sé que a lo mejor es un poco costosa, pero finalmente la prevención te hace ahorrar dinero en la respuesta. Si tú tuvieses imágenes que te permiten identificar dónde se están generando estos focos de incendio, tú puedes focalizar los recursos, que además son escasos, en esas zonas para poder controlarlos de manera temprana. Y no esperar que el incendio esté desatado para poder generar o declarar una zona de catástrofes, que ahí yo creo que el sistema de protección civil tardó un poco en poder decretar estos estados de catástrofe para poder destinar todos los recursos que sean necesarios y además tener prevista cuáles son tus reales capacidades para afrontar esa emergencia. Si no es necesario que el Estado de Chile o un municipio tenga todos los recursos y todas las capacidades para poder gestionar una emergencia, porque eso es improbable y inviable en cualquier parte del mundo. Lo Ujú. que hay que hacer es tener levantadas esas capacidades, saber cuáles son las que yo tengo, cuáles son lo óptimo que yo necesito y lo que no tengo, ver de dónde lo puedo obtener, ya sea del mundo privado, ya sea de mis países vecinos, ya sea de donde sea que esté, cosa de tener esa coordinación previa y que si yo tengo una mirada más prospectiva, o sea, un poquito más hacia el futuro y decir, ¿sabes qué? Con las altas temperaturas que estamos teniendo en la zona centro, con las características que están teniendo los incendios forestales este último tiempo, que son cada vez más incontrolables, yo voy a necesitar activar ayudas internacionales y las capacidades de manera temprana, porque además eso se demora en llegar. Si yo pido esa ayuda internacional, se demora 3, 4 días en llegar, más un día en poder utilizarla. Entonces, al Claro, final pierdo 5 días que son vitales en el control de un incendio forestal. Entonces, claro. esa es una mirada que yo tengo que tener desde antes y no empezar a reaccionar como lo hemos hecho siempre en Chile. Insisto, no es un tema de este gobierno ni del anterior, es un tema de Estado, que nosotros como país siempre reaccionamos frente a los desastres, pero no tenemos esta mirada de planificación previa que se tiene que tener en los planes de emergencia.
Bueno, esa es una de las ideas de por qué quedó como Exonemi y ahora es en la Senapred, ¿no? Esa es la intención, pero claro, según lo que tú dices, faltarían algunas áreas para poder hacer una institucionalidad más fuerte para enfrentar los desastres. En este caso, por ejemplo, con las brigadas, sabemos que se preparan bomberos, que los bomberos además no reciben un pago en Chile, entonces también ahí hay un tema que dependen de rifas en muchos casos, ellos para subsistir, pero también de los recursos técnicos, en este caso, por ejemplo, de aviones, claro, como el Tentanker, que tuvimos que esperar que llegara, que ahora está parado por una falla técnica, pero deberían haber más disposición de equipamiento, como por ejemplo aeronaves, para combatir incendios. Oye, yo quisiera destacar también la labor de las BRIFES, que son las Brigadas Forestales del Ejército, porque yo sé que están desde el día 1 combatiendo junto a bomberos y junto a las brigadas de CONAF, entonces también un reconocimiento hacia ellos porque son hombres y mujeres que también están entregándolo todo por poder controlar los incendios forestales. Y con el tema de los recursos, insisto, no es necesario que el Estado compre todos esos recursos, ¿sí? Basta con que tú tengas acuerdos previos con los privados, hacer un levantamiento de cuáles son las empresas que tienen esas aeronaves que se necesitan, saber cuáles son los países vecinos que tienen esas aeronaves que se necesitan, cuánto tiempo se demoran en llegar y apenas empiece a ocurrir un incendio forestal que tú ya prevés por las condiciones climatológicas que va a ser más grande, digamos, va a volverse incontrolable, tú activas esos recursos de manera inmediata y te llegan a tiempo. ¿Sí? El tema de la respuesta frente a una emergencia, lo más importante es que sea eficaz, eficiente y oportuna. O sea, ya vimos que se pidió otra aeronave que va a llegar el lunes, creo, de la semana, o el sábado de la semana, y ya perdiste cuántos días de combate con esa nave, que a lo mejor pudiste haberla llamado con anterioridad. Si el tema es tener planificado qué cosas voy a hacer, es como casi un manual, ¿cierto? Donde yo tengo que tener, mira, en fase 1 tengo estos recursos, fase 2 tengo que empezar a activar estos otros recursos, fase 3 ya necesito todos estos recursos. Pero no tener que esperar llegar a la fase 3, donde algo que es predecible, yo tenga que empezar a activar los recursos cuando ya el desastre está desatado. O sea, eso insisto, el tema de la respuesta tiene que ser súper eficiente, eficaz y oportuna para poder evitar los impactos que estamos teniendo hoy en día. Claro. O sea, Fabiola, tú has planteado dos cosas, esperemos que estén tomando nota quienes responden ante los desastres. Por un lado, mejorar esto, ¿no? La fiscalización de la planificación urbana, para que se reduzca la afectación de vidas y de viviendas. Y por otro lado, una coordinación para entregar una respuesta más rápida y tener alguna batería de opciones para poder responder rápidamente y controlar, en este caso, los incendios forestales. ¿Hay algún otro factor, algún otro ámbito que deberían tomar en cuenta quienes gestionan los desastres? El uso de la tecnología, insisto, hoy día la tecnología nos permite, hay imágenes satelitales que te dejan ver hasta el centímetro de terreno que tú necesitas. Y cuando hay temas de desastre, tú puedes activar un programa que se llama, que es el Charter, donde todos los países que tienen satélites pueden apuntar sus satélites hacia la zona de desastre y esas imágenes te las entregan de manera gratuita. Entonces yo creo que hay que empezar a ocupar la tecnología que existe hoy en día. El combate se puede hacer con geomática, que en el fondo es como la informática de las ciencias de la Tierra, que tiene que ver con, insisto, con imágenes satelitales, con GPS, con drones, donde se puede ver con imágenes termales dónde están activándose focos. Entonces tú puedes ir y controlarlos de manera temprana para poder destinar esos recursos, que insisto, siempre son escasos en una situación de emergencia, y atacarlos antes de que sea un incendio mucho más grande. Entonces yo creo que hay que ocupar las tecnologías que existen hoy en día. Claro. Fabiola, Senapred está a la espera de un director. Vamos a postular tu nombre también para liderar esa... No lo postulo. Yo trabajé en ONEMI muchos años y la verdad es que es un trabajo bastante dedicado. Sí. De hecho, cuando uno entraba a la ONEMI antes, imagino que ahora Senapred igual, la primera pregunta es si uno está disponible 24/7. La verdad es que hay que estar disponible 24/7. Yo estuve para el terremoto, estuve para otras emergencias y el director nacional tiene que ser alguien que tenga voz de mando, porque tienes que coordinar todo el sistema, que no es simple. Claro. Entonces, la verdad es que yo solo soy una persona técnica
que si quiere puedo dar recomendaciones y toda mi experiencia la puedo traspasar, pero ya dirigirla el Senapred son palabras mayores que tiene que ser alguien que tenga mucha más experiencia en temas de gestión de desastre de la que tengo yo. Muchas Claro. gracias por la consideración, sí. Por la consideración. Fabiola, y por último, ¿hay algún desastre que tengamos que tener especial atención? ¿Algún tipo de desastre que vaya a ser más común o más intenso, que es como lo que tú me corregías al principio, durante los próximos años acá en nuestro país? Bueno, el tema de los incendios forestales va a seguir siendo cada vez más intenso. Recuerda que todavía nos quedan casi 2 meses de temporada de incendios forestales, entonces ahí yo creo que hay que poner harto ojo. Y lo otro, el tema de las inundaciones y los sistemas frontales, porque se prevé que para este segundo semestre a lo mejor llegue el Niño, que trae más precipitaciones. Hemos estado con suelos muy resecos, entonces la capacidad de absorción que va a tener ese suelo va a ser menor a la que debiese tener naturalmente, sumado a que hay hartas zonas que se han deforestado, que están afectadas por los incendios forestales en esta zona sur, ¿cierto? Entonces yo pondría ojo en el tema del invierno que viene ahora, que a lo mejor va a estar un poco más pesado de lo que estuvo el año 2022, y ver que medidas que sean preventivas, o sea, establecer o construir piscinas decantadoras, ver si es que hay población que está muy expuesta a riesgo de aluvión, ¿cierto? Y poder tener una comunicación efectiva, permanente con la comunidad. Yo creo que eso es fundamental. Hay países donde tú vas y siempre te recuerdan el tema de los desastres. Nosotros acá tenemos memoria a corto plazo. El chileno en general tiene memoria a corto plazo. Entonces acá se levanta, se supera la emergencia y la verdad es que nos olvidamos de esa emergencia hasta que vuelve a ocurrir otra. Claro. Entonces no tenemos esa conciencia de que estamos en un país que lo único que nos falta es que aparezca Godzilla, porque ya tenemos todo tipo de desastres. Sí. Entonces tenemos que tener esa conciencia permanente y eso es lo que falta, tener una campaña comunicacional en los medios de que estén todos, no sé si todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, recordándole a las personas que efectivamente el cambio climático va a traer desastres a los cuales no estábamos habituados. Claro. Bueno, es rol de nosotros también como medio de comunicación. Aprovecho de pasar el dato que cada semana nosotros, sobre todo durante el año, tenemos Destino Tierra junto a Marcelo Lagos, que trata de conversar de estos temas, o sea, que conversa de estos temas sobre el cambio climático, sobre medio ambiente y cómo eso nos está afectando a nosotros en nuestra vida, en el noticiero central, pero por supuesto que como medio de comunicación siempre vamos a estar disponibles para hablar de este tema y que mejoremos la educación de todos, digamos. A todos todavía nos queda mucho por aprender a enfrentar un mundo que día a día está cambiando rápidamente por nuestra responsabilidad y que tenemos que reaccionar rápido, ¿no? Para poder evitar vidas humanas como es lo que estamos haciendo ahora, lamentando la pérdida de vidas humanas por los incendios forestales. Fabiola, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estén bien. Chao.